nos toca ver la característica del fruto del Espíritu, que es la benignidad, y también vamos a ver la característica que es la bondad. Dos palabras muy parecidas, pero cuando uno estudia un poco más profundamente el sentido de estas palabras, descubre que no son tan iguales en el original y que las vamos a traducir de otra manera para entender lo que el Señor o el Espíritu de Dios nos quiere decir a través de estas palabras. La primera es benignidad, que podemos poner como símbolo o como sinónimos la amabilidad, la gentileza, el ser una persona atenta. Bueno, y yo, si el domingo pasado reconocí que el mensaje era para mí acerca de la paciencia, este también es para mí. ¿Alguno cree que no es para usted, que es tan bueno y tan benigno, que dice, bueno, voy a dormir un ratito mientras pasa este tema, o cree que es para usted también? ¿Cuántos creen que es para usted? Ser bueno, ser gentil, ser amable. Esto de ser bueno me hace acordar a que hace un tiempo Dios envió un ángel a la tierra. Y el ángel vino con una información. El ángel llegó al cielo y le dijo, Señor, el 95% de los habitantes es malo, solo el 5% es bueno. El Señor no es que desconfió de este encuestador, sino que envió a otro. Y el segundo volvió a decirle, 95% malo, 5% bueno. Así que Dios tomó una decisión de mandarle una carta a ese 5% bueno para animarlo y alentarlo a seguir siendo bueno. Ustedes saben qué dice la carta. ¿Cómo no la recibieron? El apóstol Pablo, después si se ríe más tarde, nos va a hacer acordar. El chiste es bueno, si no lo entendió ya no es culpa mía. Había un personaje, no sé si en la revista El Mundo, se llamaba Bólido, ¿se acuerdan? Que se reía mucho después del chiste. Bueno, a veces nos pasa a todos eso. Capaz que el chiste no es tan bueno como yo pienso, pero no importa. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, habló sobre el amor. Y dijo en el versículo 4 que el amor es benigno, es bueno, es amable, es gentil. Y este es el tema de esta primera parte del mensaje. Y yo quiero en esta noche dar el ejemplo del Señor Jesús. Y yo les invito entonces a abrir la palabra de Dios. Espere que se me traspapelaron las hojas, ahora sí estoy perdido. Las estuve leyendo y se me desacomodaron en el auto. Uy, estoy mal, ¿eh? Ahora tendría que contar a alguien otro chiste. Y veamos en Lucas capítulo 8, y como no hay transparencias hoy, le pido a todos que estén buscando en su Biblia, Lucas capítulo 8, para ver un incidente en la vida del Señor Jesús, en donde podemos ver su actitud de gentileza, de amabilidad, de bondad. El Señor estaba en su mejor momento en el ministerio, estaba teniendo un gran auge, un gran éxito, la gente se agolpaba alrededor de él, le saludaba, lo felicitaba, le escuchaba, lo seguía, y en medio de ese éxito, el Señor Jesús se detiene en medio de su tarea, en medio de su proyecto de servir a los demás y enseñarle a los demás, se detiene para atender a dos personas. Una es un hombre conocido, famoso, un hombre exitoso, un hombre rico, y otro es una mujer pobre, una mujer necesitada, una mujer marginada.
Porque el amor no solamente se declama, el amor se practica. Alguien dijo, el amor de labios es fácilmente olvidado, pero el amor demostrado es irresistible. Así que la primera cosa que quiero señalar, característica de la amabilidad, característica de la gentileza del Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, es que Él tuvo preocupación, atendió, le prestó atención a las personas que se acercaron a Él. Solamente leamos el pasaje para no tener que explicarlo mucho más. Cuando Jesús, versículo 40, cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor del Señor. El relato no nos dice dónde estaba el Señor, pero el Señor estaba yendo a su trabajo, yendo a algún lugar abierto a donde poder enseñarle a las multitudes la palabra que Él tenía que enseñarles acerca del reino de Dios. Tenía algo muy importante para hacer. Pero leemos que en medio de ese camino el Señor se detuvo y prestó atención al pedido de este hombre. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, como una característica de nuestra gentileza y de nuestra amabilidad, que nos falta tanto, especialmente a los que vivimos en Buenos Aires. Los que vivimos en Buenos Aires estamos acostumbrados a la violencia, a la agresión, y nos hemos convertido un poco en eso. Cada vez que yo me junto con gente de otros países de Latinoamérica o del interior, me siento como un tanque, ¿cómo se llamaban los tanques alemanes, Luis? Hermann, eran los Panzer, digamos, gracias. Una cosa, me falta calidez, me falta gentileza. Estamos acostumbrados a ser agresivos. No sé si le pasa a ustedes, por lo menos me pasa mucho a mí. Ayer estuve en Rosario, 300 kilómetros de distancia de aquí. Y al relacionarme con los hermanos, qué gentileza, qué atención, qué amabilidad. Aquí estamos todos mucho más agresivos. Y cuando alguien nos interrumpe, cuando alguien espera nuestra atención, rara vez la damos, y cuando la damos es de apuro. Y el Señor nos dice, nos enseña acá que le prestó atención a Jairo, se detuvo. Hermanos, tenemos que aprender a detenernos para ser gentiles y amables con las personas que nos rodean. Tenemos que aprender a tener esta característica del Señor Jesús, que se preocupaba de los demás, no solamente de lo que Él tenía que hacer. En esta última época, en los libros que uno lee, especialmente los que vienen de Estados Unidos, hay una sobreénfasis en lo que se llama el enfoque. Te dicen así, si vos querés tener éxito en tu vida, te tenés que enfocar en un proyecto y olvidarte del resto. Tal es así que muchas iglesias, y déjenme decirle que no estoy en contra de la iglesia de Rick Warren, que enseña enfocado en el proceso, como en el propósito, muy por el contrario, pero sí, muchas iglesias se enfocan en un proyecto y abandonan el resto. Un gran amigo nuestro, uno de las personas que más sabe sobre misiones en el mundo, me dijo en Granada, en la conferencia, dice, el último día de diciembre me quedo sin trabajo. ¿Cómo te quedas sin trabajo? Sí. ¿Qué pasó? La iglesia se enfocó en la ciudad, allí en Minneapolis, y dice que todo lo demás va a quedar en un segundo lugar. Bueno, muchas veces nosotros hacemos lo mismo y nos pasa lo mismo. Tengo algo que hacer, no me pueden distraer, no me pueden molestar, nadie se tiene que meter conmigo. Y nos olvidamos de esta actitud del Señor, de atender, de preocuparnos, de ser gentiles con los demás. Yo soy un pecador empedernido en este tema, lo confieso, por mi culpa, por mi grandísimo. Yo me meto, tengo algo para hacer, apunto donde tengo que ir y no miro al costado.
y quizá lastimo a alguno que está ahí esperando que yo pueda decirle algo o saludarle y no me doy cuenta. El Señor nos ayude a ser gentiles, preocuparnos del que está al lado nuestro. Pero hay más. Este era Jairo, pero dice que en el versículo 43, entre esa gente estaba una mujer que desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado mucho dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no habían sido ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles, estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Había una multitud alrededor, pero el Señor sintió la diferencia entre el toque de la multitud y el toque de la mujer necesitada. Este es un mensaje que yo predicaba cuando tenía 16, 17 años. En realidad usaba el pasaje de Marcos capítulo 5. Era uno de mis 4 o 5 sermones que yo tenía en esa época. El Señor va caminando con Jairo, deja lo que tiene que ser, se preocupa de esta persona, pero en el medio alguien le toca. Toque personal. Alguien diferente me tocó. Alguien necesitado me tocó. Estamos viviendo en una sociedad tan tecnificada que estamos perdiendo el toque humano. Ahora usted levanta el teléfono y llama a la empresa. Nosotros acá en la iglesia los otros días teníamos problemas con la empresa de Internet. Entonces llamaba a Hugo y decía, si tiene problemas, pulse el 1, si quiere pagar el 2, si quiere pagar con tarjeta el 3, y si no, espere. No, vamos a poner el 3, prendamos el 3. Si usted tiene problema con la línea, el 1. Si tiene problema con Internet, el 2. Si quiere que le cuenten un chiste, el 4. Bueno, apretemos el 4. Si un chiste... Y uno se siente... ¿No les pasa a ustedes eso? Se han ahorrado mucho trabajo, pero han perdido clientes. Si hay algún banquero, no le va a gustar lo que voy a decir. Yo tengo mi caja de ahorro modesta ahí en el HSBC. Está Gerardo acá, decíselo a tu jefe. Y voy y me dice, vaya al cajero automático. No voy al cajero automático. ¿Por qué? Bueno, quiero que me trate una persona. Entonces cuando se pone mal le digo, quiero el libro de quejas. Entonces cuando se pone con el libro de quejas parece como les asusto, no sé si el libro queja o mi cara, la cuestión que me atienden. ¿Por qué? Porque estamos todos impersonal, todo automático, todo lejano. Nos hemos convertido en un número para muchos políticos. Y aquí el Señor nos dice, alguien me tocó, toque personal. Hermano, no deje que esta sociedad lo deshumanice. No deje que el ritmo de vida y la tarea y la responsabilidad le haga olvidar que usted tiene que reflejar en su conducta diaria el carácter de Cristo. No se olvide que la gente no le importa ni le interesa tanto lo que le decimos, sino lo que le expresamos con nuestros actos. Ahora, el Señor Jesús, en segundo lugar, expresa su amabilidad reconociendo y valorando a esta mujer. Era una mujer que tenía una enfermedad, si lo conseguía explicar hace 40 años, creo que lo voy a poder explicar ahora, una enfermedad muy penosa para una mujer, digámoslo así. Tenía una menstruación constante, es decir, tenía una pérdida de sangre que no se interrumpía. ¿Sabe por cuántos años? 12 años. Ahora esta enfermedad la convertía en una mujer marginal, porque esa enfermedad la separaba de la familia, la separaba de cualquier actividad social, era casi como si tuviera lepra. Y el Señor sintió el toque de esta mujer y la llamó. ¿Quién me tocó? Todo el mundo te toca, Señor. Quiero saber, quiero hablar, quiero reconocer, quiero valorar a la persona que me tocó. Y la valoró también cuando esta mujer escuchó del Señor, hija,
fuiste sanada porque confiaste en mí, dice la versión actual. Puedes irte en paz. Tu fe te ha sanado, te podés ir en paz. Hermanos, no miremos a los demás como números o como accidentes. No miremos a ninguna persona, ni siquiera a una persona, y ahora lo vamos a ver en el próximo punto, ni siquiera a la persona que nos agrede o que no nos gusta o que no se parece a nosotros, no la miremos con una mirada de desdén o de desprecio. El Señor Jesús se dejó tocar por esta mujer, se detuvo en el camino y le preguntó y la valoró. Cada ser humano tiene valor a los ojos de Dios. Y nuestra gentileza es reconocer en cada ser humano la imagen de Dios. Dice el texto de Pablo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿No les parece que nos hace falta ser más gentiles, hermanos? A mí me hace falta. ¿Cuántos me acompañan en esto? Los que no levantan la mano, por favor, levanten la hora que bajamos nosotros, los pecadores, la mano, levanten la hora los que no necesitan ser más amables. Todos necesitamos preocuparnos más por los demás. Ahora, finalmente, y no lo voy a leer para hacer breve esto, dice que cuando el Señor Jesús se acercó a la casa de Jairo, ya la chica estaba muerta, ustedes conocen la historia. Y él dice, igual voy a ir. Y hubo gente en la vereda, afuera de la casa, que se burló. Ya murió, ¿qué viene a hacer? No tiene nada que hacer. La palabra burlar hoy la usamos con un sentido más de sorna, de escarnio. Aquí en el original tiene que ver con una actitud no de menosprecio, pero de crítica o de incredulidad más bien. Y cuando el Señor hizo el milagro, hizo algo, aunque leía hoy de un autor suizo, cuando preparé el mensaje ayer o anteayer, el autor suizo dice, fíjense la gentileza del Señor. Le dijo a Jairo y a su familia, no vayan a decir, se sanó. No vayan afuera a avergonzar a los que me criticaban, que nadie lo sepa. ¿Cómo tratamos a aquellos que no nos quieren o que dicen cosas malas de nosotros o que nos critican o que nos avergüenzan? Cuando yo estaba en la escuela, en el ejército, me decían pastor. Nunca me quedó mal decir pastor, porque al final yo quería a la larga algún día ser pastor, pero me decían pastor simplemente por una cosa: cuando ellos decían malas palabras o contaban algún chiste verde, yo no participaba. Hoy a la mañana dije esto y vino un hermano al terminar la reunión y me dice, mira, dice, y con dolor, y digo yo cuando terminé de hablar, tenés que curar esa herida. Dice, por dar testimonio en el secundario y no involucrarse en ese diálogo sucio de las conversaciones de los jóvenes, él se separaba. ¿Y saben cómo le decían? María. Dice, ahí viene María. Y eso le lastimó el corazón. Casi cuando él me lo contaba, casi se le caían las lágrimas. Porque cuando uno es gentil y cuando uno obedece al Señor y cuando uno honra al Señor, es muy posible que se burlen, que nos rechacen, que hagan escarnio de nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Nos vengamos? ¿Los ignoramos? ¿Nos enojamos? Y el Señor te dice, sé gentil aún con aquellos que son tus enemigos. Hermano, quiero animarlo a que usted dé testimonio donde quiera que esté. Aún te toque sufrir en la facultad, en la escuela, en el club, en el trabajo, aunque te separen con algún calificativo como María, o pastor, o tonto, o idiota, sé fiel al Señor.
ese testimonio da fruto cuando vos no menos te imaginás. Después voy a hablar un poco más sobre esto y la integridad. Creo que lo conté yo, cuando hace un par de años le entregamos a don Raúl Caballero, que falleció, ustedes saben, hace unas semanas, le entregamos una plaqueta. El Consejo de Pastores de Capital, el que le entregó la plaqueta fue el evangelista Carlos Anacondia. Entonces Carlos Anacondia pasó y contó su testimonio. Y dice, yo el primer contacto con el Evangelio lo tuve cuando era chico. En el barrio había una familia que era diferente. Había unos chicos en el barrio que no decían malas palabras y que no hacían las diabluras que hacíamos nosotros. Y esos chicos jugaban con nosotros al fútbol y todo lo demás, pero no entraban cuando nosotros hacíamos cosas que ellos no entraban. Y nosotros, dice, nos burlábamos de ellos, hacíamos escarnio de ellos, los hacíamos pasar un mal rato a ellos, aunque eran chicos del barrio, pero nunca en mi vida me olvidé que cerca de mi casa había una familia de gente que era diferente. 25 años después, la madre, estando su padre enfermo, le dice, Carlos, dice, pasé por una iglesia y dice que van a hablar sobre la familia, dice, ¿te parece que vaya a escuchar? Y Carlos Anacondia, que era un empresario, que no era creyente, pero ni se acercaba, dijo, es buena gente, mamá. ¿Te acordás la familia que vivía cerca de casa? Es buena gente, allá andá que te va a ir bien. Y la madre de Anacondia fue a la iglesia de don Raúl Caballero, con el tiempo se convirtió ella y el esposo, y comenzaron a orar por su hijo. 2 años después, Carlos Anacondia aceptó al Señor y se convirtió en el gran evangelista que hoy es en la Argentina y en todo el mundo. ¿Por qué? Por el testimonio de una familia que, aunque se burlaban de ellos, era amable, era gentil, como el Señor Jesús lo fue. ¿Capta el mensaje, hermano? Cuando usted refleja el carácter de Cristo, en este caso a través de esta virtud, usted marca la vida de una persona. Hoy se puede burlar de usted. Los compañeros míos del secundario, me recibí hace 40 años. Todavía nos encontramos una vez por año a comer. Por supuesto me cargaban y se burlaban, eran unos tipos divinos, ¿no? Divertidos, y nunca me hicieron pasar mal momento, ni se burlaron en el sentido de ofenderme, pero cargadas todo el tiempo. Pasó el tiempo y ya en las cenas esas que tenemos, y ahora siempre hay un tiempo en donde se paran y me escuchan. Ahora empiezan a apreciar que yo era diferente antes, sigo siendo diferente ahora, le puedo dar un mensaje de salvación. Ahora, hermano, el Señor Jesús con estos 3 gestos nos enseña a ser amables y gentiles. Yo le pido al Señor que me ayude a hacerlo también a mí. Amén, hermano. La otra virtud es la bondad, que traducido es integridad. Así que, brevemente, esta segunda virtud. Integridad es decidir vivir en el día a día los valores que tengo en mi corazón, que confieso creer. Es algo que no viene solo. Es algo por lo que debo trabajar. No es que un día me levanto y de golpe soy íntegro. Es algo en lo cual me debo ocupar. Es una decisión de mi voluntad ser íntegro. Vivir lo que digo ser. Vivir lo que creo. Lamentablemente hay una gran dosis de falta de integridad en la iglesia hoy. Más vale, dice Proverbios 28:6, más vale pobre pero honrado que rico pero perverso.
Más vale pobre e intachable o íntegro que necio y embustero. El Señor se deleita en aquellos que viven una vida íntegra. Yo sé, 1 Crónicas 29, 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la integridad, la rectitud te agrada. La integridad, la rectitud es algo que agrada a Dios. El problema en el día de hoy es que hay una gran distancia entre lo que creemos y lo que somos, entre lo que decimos debemos ser y lo que realmente vivimos en nuestra vida. Hay una gran distancia en muchos creyentes. El padre dice en su casa, tengo que pasar más tiempo con mis hijos, pero no lo hace. La esposa dice, tengo que ocuparme más de mi esposo, pero no lo hace. Parece como que hay una tendencia a querer hacer cosas y no poder hacerlas. Un poco lo que le pasaba al apóstol Pablo cuando dijo, lo que quiero hacer de bueno no lo puedo hacer. Y este es un tema realmente contundente, muy fuerte en la palabra de Dios. La falta de integridad desagrada a Dios, deshonra a Dios, avergüenza a Dios. Y la integridad es algo que debemos tener en todas las relaciones, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones como padres e hijos, en nuestras relaciones como trabajadores, como empresarios o como empleados, en nuestras relaciones con nuestros compañeros en la escuela, en las relaciones de los novios. La integridad es una característica del cristiano. ¿Qué le da la integridad a la relación? 3 cosas. Primero, protección. Salmo 25, 21 dice, sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. La protección de nuestra vida es ser íntegros, dice el Salmo. El Proverbio 10:9 nos da seguridad. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Y es una guía, ser íntegro nos guía en la vida. A los justos, Proverbios 11:3, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Vamos a hablar por unos pocos minutos de este tema. Es triste, ¿eh? Es triste encontrarse con gente que en el trabajo no vive como vive aquí en la iglesia. Es triste saber de creyentes de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de la Puerta Abierta, por si alguno está escuchando o va a escuchar este sermón por internet, estoy hablando de la iglesia de la Puerta Abierta, que los pastores sabemos que tienen una doble vida. Es triste porque hay creyentes en la iglesia que creen que pueden jugar a la religión y viven en la iglesia con una cara, pero en la calle viven con otra cara. Y en el matrimonio lo mismo. Así que quiero señalar 4 cosas que caracterizan, y hay muchas más, el ser un hombre y una mujer íntegra. La primera cosa, ser honestos al hablar. Mark Twain, el famoso autor americano de Tom Sawyer y otros libros famosos, tenía una frase muy interesante, aunque él no era un cristiano, pero dice así: ser honesto al hablar es lo mejor. Nos quita un montón de problemas de nuestra vida. Si decís la verdad, no tenés que recordar nada. Pero si mentís, tenés que recordar lo que dijiste. Les habrá, por la sonrisa que veo, les habrá tocado alguna vez decir una mentira y después, ¿qué es lo que dije? Y cuando una mentira, ¿a dónde te lleva? A otra mentira. Dice Mark Twain, lo mejor es decir la verdad. En el matrimonio, en el trabajo, en la vida, lo mejor es decir la verdad.
Un hombre íntegro, un cristiano que es íntegro, siempre habla la verdad. Dice Pablo en Efesios 4:15, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. Si alguien quiere profundizar en este tema acerca del vocabulario, acerca de nuestra manera de hablar, lea atentamente el libro de Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Pablo hace una exhortación tras de otra acerca de nuestra manera de hablar, de que debemos hablar la verdad, pero con amor. Cuando uno habla la verdad sin amor, lastima. Cuando uno tiene tanto amor que no dice la verdad, es insulso, inocuo. Tenemos que combinar las dos cosas. La verdad en amor. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El justo es alguien que camina en integridad, habla la verdad en amor. Cuida su boca, no dice malas palabras. ¿Me escucharon bien? Un creyente no debe decir malas palabras. El otro día fui a una peluquería que hacía muchos años no iba, y el peluquero me dijo de un miembro de la iglesia que le dijo una serie de cosas utilizando malas palabras. Y yo dije, no puede haberte dicho así porque... No, me dijo así. No, está bien. Gente que en la conversación diaria dice malas palabras. Ahora, ¿de dónde digo yo que no se puede decir malas palabras? Dice acá el texto, Efesios capítulo 5. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No dice alguna puede salir. Si está muy enojado, decile y no hay problema. No dice así. Dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nos sorprende, especialmente a la gente viejita como yo, descubrir que el vocabulario de cancha o el vocabulario grosero ahora también lo utilizan las mujeres y las jovencitas. Los otros días escuchaba el diálogo de dos chicas, jovencitas, hermano. No se olvidaron de ninguna mala palabra. Escúchame, yo la sé las malas palabras, no la voy a repetir aquí, porque están grabando. Yo la sé. Hay que decirla. Yo nunca le escuché decir a mi papá una mala palabra. Nunca. Una persona íntegra es íntegra en su boca. No importa el comentario. No importa, aun que sea una mala palabra común, pronto va a estar si seguimos así, pronto va a estar en el diccionario de la Real Academia, no se dice. La gente en tu trabajo, en donde vos te movés, te dice, este es diferente porque no dice malas palabras, porque se dan cuenta, se dan cuenta. Un creyente es íntegro en su manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, una persona íntegra es alguien que confiesa sus faltas regularmente. El texto de Mateo 5, 23 y 24, ustedes lo conocen, que es el que, si uno viene a la cena del Señor, a la iglesia, y antes de dar la ofrenda, y antes de participar de la adoración, recuerda que tiene algo con un hermano, deja lo que está haciendo, va y arregla la situación con su hermano, le pide perdón, confiesa. Y voy a decir una palabra que algún día voy a dar un mensaje un poco más largo sobre esto, restituye. ¿Saben qué es restituir? Imagínense que yo a Gustavo le robo
Le robo, ¿qué te robo, Gustavo? Vos sos tan rico, te puedo robar. Voy a la imprenta de él y me llevo una resma de papel sin que él se dé cuenta. Entonces alguien escucha un mensaje y digo, me arrepiento, Señor, te pido perdón porque le robé a Gustavo una resma de papel. Es más, voy y le digo, Gustavo, perdóname, te robé una resma de papel. ¿Terminó la historia allí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Restituir. Porque no se termina con pedirle. El Señor nos perdona los pecados, pero si hemos hecho algo contra un hermano, debemos restituir. Y eso nos cuesta mucho. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Si yo hice algo mal a una persona, debo ir a buscar a esa persona. Aún sabiendo que Dios me perdonó, debo ir a buscar a esa persona y pedirle perdón. Restitución. En tercer lugar, vivir consistentemente. Significa ser lo que decimos ser. Digamos, una ampliación, una profundización de la palabra integridad. Lo que somos en nuestra vida pública es lo que debemos ser en nuestra vida privada. La mejor manera de ver cómo es una persona es mirar a sus hijos y preguntarle a sus hijos acerca del Padre. La persona que más te tienen que admirar son tu esposa y tus hijos. Desgraciadamente hay gente que goza de la admiración de los demás, goza de la admiración del éxito en la calle, le va bien en sus negocios, pero no goza de la admiración de sus seres más queridos, porque lo conocen. Esto va para las esposas también. Una definición de éxito dice así: aquellos que están más cerca de mí son los que más me admiran. No importa si tenés éxito afuera, Si tus hijos no te admiran, es que vieron tu falta de integridad. Si vos tenés... Porque cuando terminó el mensaje hoy vino una hermana muy humilde, nueva en la iglesia, y me quebró el corazón. Me dice, Juan Pablo, dice, yo he sido buena madre y mi hijo me salió mal. Es por culpa mía que él... Digo, la quise consolar. Le digo, en la Biblia hay una larga lista de padres buenos con hijos malos y de hijos buenos con padres malos. Así, no es automático que el hecho que vos seas un buen padre signifique que vas a tener un buen hijo. A veces no sucede. Pero lo normal es un padre íntegro produce hijos íntegros. El viernes a la noche un amigo mío, no voy a decir el nombre, pastor muy amigo mío, dice, vamos a tomar un café. Era como las 10:30 de la noche. Yo tenía que ir a Rosario, ayer estuve predicando en Rosario. Fuimos a tomar un café y salió la conversación de su hermano. Un hermano sabandija si los hubo. Y él hizo esta reflexión. Lo que yo no entiendo, dice. Mi papá y mi mamá íntegros. Yo salí pastor. Mi hermana sirve al Señor, esposa de pastores. Y mi hermano salió un sabandija tremendo. Es que no es automático que vos seas el mejor padre. Puede ser que no te toque un buen hijo, pero en general, como norma, como regla, a buenos padres, buenos hijos. A tal palo, tal astilla. Sé íntegro. Recuerdo una vez que llevé al trío Mar del Plata a hablar con un
señor que en esa época manejaba Polygram o Columbia, la empresa de discos de 25 años atrás. Y entonces se me ocurrió preguntarle, John, le digo, ¿qué pensaba tu papá de trabajar juntas las iglesias de distintas denominaciones? Y John me miró y me dice, pregúntame antes qué opino yo de mi papá. Ay, ¿para qué había abierto la boca? A partir de allí, durante una hora, este muchacho me contó cómo su padre, un hombre, ni lo quiero mencionar para que no se me infarte acá don Luis Perfetti, un hombre con una fama, un prestigio, una trayectoria intachable en todas las iglesias, predicador, escritor de libros, maravilla, pero de golpe yo estaba hablando con el hijo. Y me dijo, mi papá en mi casa nunca nos prestaba atención, nunca se fijó en nosotros, y yo me aparté de la iglesia y renegué de las cosas del Señor por mi papá. Ay, Señor, yo dije, me quiero morir. ¿Y cómo llegaste al Señor? Para terminar la historia, él estaba estudiando en Inglaterra y el compañero de cuarto de él era un creyente. Y le escuchó la historia y su enojo y su rebeldía por la falta de integridad de su padre. Porque su padre no era igual afuera con la gente que con ellos. Y me amó ese muchacho y me siguió y me habló hasta que acepté al Señor como Salvador. Hoy creo que está pastoreando, no sé si todavía vive, está pastoreando una iglesia en Inglaterra, este caballero. Lo que vos sos para la gente, a tus hijos no les importa. Lo que vos sos capaz de realizar, conquistar, la plata que podés tener, la fama que podés tener, lo que quieren tus hijos es verte una persona íntegra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y por último, para cerrar este mensaje, una persona íntegra es alguien que cumple con sus promesas. Muchas veces los creyentes hacemos muchas promesas que no cumplimos. Eso es falta de integridad. Yo he aprendido a no prometerle a ningún hermano que voy a orar. Porque cuando yo estoy en la puerta, mucha gente me dice, pastor, ore por mí. Y yo sé que no puedo orar por todo, porque me voy a olvidar, tendría que tener allí una computadora al lado. Entonces le digo, hermana, voy a orar ahora por usted, o hermano, o si no, le voy a decir a la congregación, cuando nos juntamos a orar, que ore por usted, porque yo no quiero prometerle a nadie que voy a hacer algo que no lo voy a hacer. Es falta de integridad. ¿Cuántas cosas prometiste vos que no cumpliste? ¿Cuántas promesas le hiciste al Señor que no cumpliste? Eclesiastés capítulo 5 dice, si vas a la casa de Dios, mejor que no prometas, que prometas y no cumplas. Jonás había prometido servir a Dios, pero no lo obedeció. Cuando Dios lo mandó que vaya a Nínive, Jonás se tomó un barco para el otro lado. Ustedes saben la historia, terminó en el vientre de una ballena y ahí tuvo una oración. Y cuando termina la oración dice, pagaré lo que prometí. Ser íntegro es pagar lo que uno promete. Prometiste servir al Señor, cumplilo. Prometiste ser fiel a tu esposa, cuidar a tus hijos, cumplilo. Si no lo hiciste, si fallaste, pedile perdón al Señor, empezá de nuevo. Un cristiano debe ser alguien caracterizado por estas dos virtudes del fruto del Espíritu, la amabilidad, la gentileza y la integridad. Amén. Yo no sé cómo fue para usted este mensaje, pero para mí me hizo pensar mucho en mi propia vida. Y espero que usted también le haga pensar. Ser un cristiano no es algo fácil. Ser un cristiano es una lucha de cada día. Dice, pero usted, pastor, estoy muy lejos de eso, ¿eh? El proceso de santidad, el proceso de parecernos más al Señor Jesús, es un proceso largo. El Señor quiere ver lo que cada día usted se parece más a Él. Inclinemos nuestro rostro. Si usted ha escuchado la palabra de Dios en esta noche y algo de lo que hemos dicho le ha
afectado, le ha impactado. Pídale al Señor, Señor, yo quiero tener las características de gentileza, de amabilidad y por supuesto de integridad que vos tenías. Señor, confieso que estoy lejos del modelo. Pero quiero en esta noche tomar la decisión de cambiar. Quiero ser más como vos, Señor. Quiero ver la vida como vos la mirás. Quiero tratar a las personas como vos las trataste. Y si hay algún hermano que ha sentido que el Señor le habló, quizá le falta integridad en sus negocios, en sus relaciones, quizá le falta integridad en su vocabulario, quizá en sus costumbres, pídale perdón al Señor, pero pídale al Espíritu de Dios que le ayude a cambiar. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Por amor a tu nombre, Señor, no abandones la tarea que comenzaste y seguí perfeccionando, santificando la vida de cada uno de nosotros. Señor, aquellos que tenemos problemas con la gentileza, ayúdanos a ser más amables, más gentiles, a preocuparnos más de los que nos rodean de una manera sincera y genuina. Aquellos, Señor, que tienen problemas con la integridad, Señor, necesitamos que tú nos ayudes a ser de una sola pieza, a cuidar nuestro vocabulario, a pagar lo que prometimos, a confesar cuando nos equivocamos. Señor, haznos hombres y mujeres íntegros, te lo pedimos. Que estas características del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la integridad, sean parte de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.